Si alguna vez has sentido que escribir es como tratar de armar un rompecabezas sin una imagen de referencia, entonces Chejov es el tipo que te diría: deja de buscar la imagen, la vida no tiene instrucciones. Voy a la guerra sin fusil, sin trama y sin final, recopilado por Piero Brunello a partir de la correspondencia del escritor ruso, es una especie de manual de escritura para aquellos que desconfían de los manuales de escritura. Un entrenamiento literario sin humo ni varitas mágicas, solo trabajo real y resultados. 12 sesiones 1 a 1 y a tu ritmo. Reserva una clase de prueba. Escribe el libro que quieres escribir. Construir historias es lógica, técnica y práctica. Pon a prueba tus ideas con mi curso Laboratorio de Historias. Entrena tu mente en la construcción dramática. ¿Escribir como un pro por menos de lo que cuesta una cena? Vuélvete un tallerícola preguntón. Clases privadas, videocursos y tutoriales por solo 35 € al mes. Chejov no se dedicó a teorizar sobre el arte de narrar, pero sus cartas rebosan de consejos brutales y honestos para quienes desean contar historias con autenticidad. La vida sin guión, la literatura sin artificios. Desde el principio, Chejov deja claro que su filosofía es la de un escritor que prefiere la observación cruda a las grandes construcciones argumentales. La vida es una marcha hacia la cárcel. La verdadera literatura debe enseñar a escapar o prometer la libertad. Escribe. Para Chejov, lo importante no es contar historias con tramas rígidas o finales redondos, sino capturar el instante, lo fugaz, el detalle que lo dice todo sin decir demasiado. En palabras más simples, si esperas una receta para escribir un bestseller, aquí no la vas a encontrar. Chejov no creía en los escritores iluminados ni en los profetas literarios. Para él escribir era un trabajo, una artesanía que se perfecciona con disciplina y observación. Escribimos porque nos hemos roto la nariz y no tenemos a ningún lugar al que ir, le dice a Gorky, una de las figuras literarias más importantes de la Rusia del 19 y principios del 20. Gorky admiraba profundamente a Chejov y lo consideraba un maestro del arte de narrar. Su relación epistolar refleja un intercambio de ideas sobre la escritura y la sociedad, con Chejov adoptando una actitud de mentor hacia el joven Gorky, aunque sin una jerarquía rígida, ya que ambos compartían una visión crítica sobre la realidad rusa de su época. El consejo de Chejov es claro: si quieres escribir, no te quedes encerrado en tu torre de marfil. Mira a tu alrededor, observa a la gente, huele a la estepa, siente la suciedad de la ropa de tus personajes y sobre todo no mientas. Nada lo enfurecía más que los escritores que inventaban sufrimientos que jamás habían experimentado, paisajes que jamás habían visto. También advierte sobre el sentimentalismo barato. Puede llorar o gemir con un cuento, pero hágalo de un modo que el lector no se dé cuenta, dice. Es decir, el escritor debe ser un cirujano emocional, no un predicador con ganas de manipular al lector. Si el arte tiene una misión, según Chejov, no es resolver problemas ni impartir lecciones, sino más bien plantear preguntas con honradez. Para Chejov, la vida está llena de contradicciones y falsedades que merecen ser retratadas con una mezcla de ironía y compasión. Sus personajes no son héroes ni villanos, sino gente corriente atrapada en la inercia de la existencia. El intelectual chejoviano es un hombre que sabe exactamente lo que está bien y por qué merece la pena vivir, pero que al mismo tiempo cada vez se hunde más en el fango de una existencia monótona, observó Nabokov. Este retrato de la mediocridad y la impotencia moral no es una excusa para el cinismo, sino una forma de capturar la vida tal como es. Mi objetivo es matar 2 pájaros de un tiro, retratar fielmente la vida y al mismo tiempo mostrar cómo se aparta de la norma, dice Chejov. Su literatura no es una cátedra de moral, sino un espejo en el que la sociedad puede, si se atreve, a mirarse sin filtros, encontrar la imagen del escritor y su nariz rota. La imagen del escritor como un ser atormentado y solitario también aparece en estas cartas. Una mala crítica es mejor que nada, le escribe a su hermano. Y en otra ocasión dice: el escritor es un simple mortal, no nos concedan la gloria de los dioses. No hay ningún romanticismo en la vida del escritor para Chejov, solo trabajo, disciplina
y una especie de resignación ante el hecho de que la literatura, como la vida, no siempre da respuestas. Una lección para los escritores de hoy. En una época donde muchos escritores buscan algoritmos y estrategias para triunfar, Chekhov nos recuerda que la verdadera literatura no está en las fórmulas, sino en la observación honesta y en la renuncia a la mentira. No escribas para darte el gusto, aconseja. No escribas para la crítica ni para la fama. Escribe para que el lector vea la vida como es. Quizá, después de todo, Chekhov sí nos dejó una especie de receta. No una para vender millones de libros, pero sí para escribir sin miedo y sin trampas. Y eso, en un mundo obsesionado con las historias con gancho y final impactante, es más revolucionario de lo que parece. Si estos consejos te dejaron temblando pero lúcido, no lo dejes pasar. Escribir sin trampas ni poses es más difícil que seguir cualquier fórmula, pero también es lo que da sentido a este oficio. Si quieres aprender a escribir con esa honestidad descarnada, escríbeme. En mi web tienes el botón de WhatsApp. Nos ponemos a contar la vida como es. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. A ver, estoy haciendo esta toma con un único objetivo. Enseñar mi fanatismo por Chekhov. ¿Qué te parece? Ay, pero es que me estás siguiendo el puto active track. A ver, ¿cómo lo quito? No, a ver, así, no, así. Ahí, mírame la barriga. ¿Qué te parece? Mi Chekhov redondito. ¿Debería grabar todo el vídeo así para que se me vea Chekhov en la barriga o no? ¿Tú qué dices? ¿Acercamos por lo menos un poquito? ¿Así se ve bien? Y si no, pues te jodes. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita para que siga formándote como un escritor profesional. Gracias. Adéntrate en la escritura narrativa con mi curso de iniciación. 12 clases 1 a 1 por videollamada con horarios flexibles. Amateur no, escribe como un pro. Eleva el chisme al arte del cuento con mi videocurso. Cuenta, pero bien. Atrapa, sorprende y no des pena ajena. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.